Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén muy bien, chicos. Hoy vamos a poder encontrarnos con el repaso de la clase 3 y la clase 4. Como ambas charlas se centran en el diseño de la investigación de mercados, compacté de una manera un poco más clara ambos contenidos de las dos clases en una sola. Tranquilamente se puede haber realizado en una sola clase, pero bueno, el objetivo de haberlas dividido era para que en su momento sea más leve la lectura de cada una de las partes. Bien, entonces, hoy vamos a repasar estas dos clases en un solo video con un PowerPoint. Les voy a dejar subido el PowerPoint igualmente en el aula con este video que estamos grabando. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que el diseño de la investigación de mercados es una herramienta esencial para la toma de decisiones. Nosotros nos vamos a centrar en pasos que se consideran fundamentales, ¿bien? Para el diseño de la investigación. Primero vamos a ver el tema de los tipos de investigaciones que podemos llegar a encontrarnos. Como básicos, tenemos la investigación cuantitativa por un lado y la investigación cualitativa. Ambos son enfoques con sus distinciones. La elección de cada uno de ellos va a depender de los objetivos que nosotros tengamos en nuestra investigación y del tipo de información que vayamos a buscar. ¿Ok? En cuanto a la investigación cuantitativa, vamos a centrarnos más que nada en datos numéricos, bien, en fuentes numéricas, estadísticas, y utilizamos métodos como encuestas, como cuestionarios y sobre todo para poder medir y cuantificar comportamientos, actitudes o las preferencias del consumidor, en este caso hablando de mercados. Bien, nosotros con estos métodos podríamos llegar a encontrar una cierta cantidad de información que nosotros debemos de recopilarlos en primer lugar y luego analizarlos. Esos son los pasos para la iniciación en esta investigación, ¿no? Entonces tenemos estos métodos, que por un lado tenemos cuestionarios, que son más que nada la utilización de cuestionarios que se centrarían en las estructuradas, cuestionarios estructurados, donde podemos encontrarnos con preguntas que van a ser cerradas para obtener ciertos tipos de respuestas que nos pueden ayudar a nosotros a cuantificarlos, ¿no? De esa manera podríamos llegar a centrarnos en estos cuestionarios en la investigación cuantitativa, con preguntas que son cerradas y también un cuestionario estructurado. Bien, esto nos va a poder medir los comportamientos, las preferencias o las actitudes de una manera mucho más precisa, que es lo que se trata de hacer en una investigación cuantitativa. Las encuestas, por otro lado, es para poder recopilar información o datos de una manera representativa de una población objetivo, ¿no? Las encuestas pueden ser administradas en línea, por teléfono o también puede ser en persona y nos pueden llegar a propiciar estadísticas sólidas para tomar decisiones informadas. Y por lo último, los experimentos sí son situaciones donde podemos llegar a manipular ciertas variables y nosotros observar cómo es que afectan a un grupo planteado en el estudio, ¿no? Y eso nos va a ayudar a establecer relaciones de causa y efecto y a realizar análisis estadísticos para obtener resultados confiables. En cuanto a la investigación cualitativa, entonces cambiando un poco la marcha, vamos a tratar de, por el contrario, buscar comprender experiencia, las opiniones, las emociones y utilizamos métodos como entrevistas en profundidad o grupos focales para poder explorar más bien en detalle, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es encontrar materias cualitativas, ¿no? Encontrar lo que se identifica en detalle, ¿sí? Estas experiencias, opiniones, no nos centramos tanto en los datos numéricos, ¿no? Como métodos en la investigación cualitativa, como ya mencionábamos, teníamos las entrevistas en profundidad, los grupos focales o también las observaciones participantes, ¿no? Por el lado de las entrevistas, implican unas conversaciones abiertas con los participantes, donde se les permite expresar sus pensamientos y experiencias de manera detallada, ¿no? Y esto revelaría información rica y también subjetiva. Por el
caso de los grupos focales son más que nada reuniones de diferentes participantes en un entorno grupal que se considere también moderado para poder llegar a discutir temas específicos. De esta forma nosotros fomentamos el intercambio de ideas y revelamos percepciones que sean compartidas o puede ser también divergentes. Y en el caso de la observación participante, nosotros o el investigador en todo caso vamos a integrarnos con el entorno y la cultura del grupo estudiado y eso nos va a proporcionar una visión que se considere más inmersiva y profunda de las distintas dinámicas y los comportamientos, ¿no? Los métodos cualitativos técnicamente son más bien esenciales para comprender la complejidad de las experiencias humanas y también para obtener una perspectiva mucho más rica en la investigación, ¿no? Ahora pasando un poco de página, hablando de la selección de la muestra, que también es un paso importante en la investigación de mercados, independientemente del enfoque, consideremos que la selección de la muestra es un paso crucial, ¿ok? La selección de la muestra es esencial porque afecta directamente la calidad de los resultados de la investigación. Y una muestra que se considere representativa va a permitir generalizar hallazgos a toda la población, ahorrar tiempo, recursos y mejorar también la validez de la investigación. Eh, por, el, por los tipos de muestra, bien, nosotros nos podemos llegar a encontrar con estos, ¿no? Tipos de muestras como a la aleatoria simple, donde cada individuo tiene una igual probabilidad de ser seleccionado, y en este caso es ideal para la representatividad. La muestra estratificada, donde se divide a la población en grupos homogéneos que se consideran estos estratos y tomamos muestras aleatorias de cada uno de los estratos. Por tercer lugar, el tipo de muestra por conglomerados. Vamos a dividir a la población en grupos que se consideran heterogéneos, ¿sí? Que eso sería la conglomeración, y seleccionaríamos aleatoriamente algunos conglomerados para poder llegar a estudiarlos. El tipo sistemático selecciona elementos cada késimos de una lista que se considere ordenada. Y la muestra por cuotas define cuotas por grupos demográficos clave y selecciona participantes que deberían de cumplir con cada una de estas cuotas. Es un poco más complicado. Nosotros, en cuanto al tamaño de la muestra, vamos a considerar que, en primer lugar, bueno, también es importante, ¿sí?, la declaración del tamaño de la muestra, pero sí existe siempre la pregunta o la incógnita de cómo llegaríamos nosotros a considerar el tamaño, cómo lo determinamos, cuántos participantes necesitamos, ¿no? Entonces, determinar el tamaño de la muestra, ¿sí?, va a hacer que nuestros resultados sean mucho más confiables en la investigación. Y por ello tenemos distintos factores para poder definir este tamaño. En primer lugar, estamos hablando del confidence level o el nivel de confianza, que este valor generalmente va a representar la probabilidad de que los resultados de la muestra sean representativos de la población. A su vez, también se los detona con la letra alfa, y el nivel de confianza comúnmente utilizado para el caso del factor de nivel de confianza es del 95%, ¿no? Entonces lo que significaría que hay un 95% de probabilidad de que los resultados sean precisos. Bien, por el factor de margen de error tenemos que esta misma nos va a indicar la cantidad máxima de error permitida en las estimaciones basadas en la muestra. Se va a expresar como un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, si elegimos un margen de error del 5%, los resultados podrían variar en un máximo del 5% con respecto a la población real. Por, por el punto de la variabilidad de la población, también influimos bastante, ¿sí?, este factor sobre el tamaño de la muestra. Y una población más variable, ¿sí?, puede requerir una muestra más grande para obtener resultados
resultados precisos, ¿no? Entonces, esta variabilidad en la población objetivo también influiría mucho en el tamaño de la muestra. El técnica de muestreo, el método de muestreo utilizado, como el muestreo aleatorio simple o el estratificado, va a afectar el tamaño de la muestra necesario, como lo vimos anteriormente. El nivel de significación de la estadística, ¿sí? Esto se refiere a la probabilidad de que los resultados observados no sean el resultado al azar, y a lo mejor un nivel de significación común puede llegar a ser también del 5%. Y por último, bueno, los recursos que estén disponibles, ¿sí? Como el presupuesto, el tiempo o la disponibilidad de los participantes también van a ser factores siempre limitantes para determinar el tamaño de la muestra. 6 factores distintos, ¿sí? Fundamentales, seguramente habrán más o se llegarán a considerar más dependiendo el objetivo del estudio, y la capacidad y la información con la que se tenga y se trabaje, ¿sí? Pero estos vendrían a ser los más fundamentales, los más conocidos, ¿ok? Para poder tratar de dimensionar el tamaño de la muestra. Podríamos llegar a utilizar también hasta algunas fórmulas específicas dependiendo, a ver, el diseño, ¿no? de nuestra investigación. Pero bueno, siempre mejor es la revisión de estos factores antes de algunas herramientas nuevas. Ahora, hablando del punto del diseño del cuestionario, esto vendría a ser una grilla que, si bien tiene un orden acá, tranquilamente podrían ustedes darle otro orden dependiendo de su diseño o el objetivo que tengamos en la investigación. Este es el que yo les planteo a ustedes, ¿no? En un primer momento, el diseño de nuestro cuestionario va a poder arrancar con, bueno, la definición de los objetivos de la investigación, ¿no? Más que nada esto a nivel de cómo considerarlo, ¿no? Porque acá tranquilamente podríamos llegar también a discutir que el diseño del cuestionario arrancaría, a ver, previamente con una problemática que va a nacer para la consecución de la investigación de estudio, ¿no? La investigación de mercado en este caso, ¿no? Y luego conllevaría eso a plantearnos ciertos objetivos y bueno y demás, ¿no? Pero bueno, estos vendrían a ser los pasos para el cuestionario, ¿no? Pasos o cuestiones a considerar, ¿no? Para no mezclarnos mucho. Los objetivos de la investigación no puede no estar, ¿sí? En un cuestionario no podemos abordar nada si no hay previamente un objetivo planteado, ¿no? Entonces tiene que estar diseñado un objetivo para poder responder las preguntas que se han planteado en la investigación previamente, ¿no? Entonces este cuestionario también debe tener preguntas que sean relevantes para responder, ¿no? Esas respuestas, o lo que se busca como respuestas en nuestro objetivo de la investigación. Ahora, ¿qué tipo de preguntas? Bueno, el cuestionario puede llegar a tener preguntas abiertas, preguntas cerradas, mixtas, de opción múltiple, ¿sí? Entre otras. Y también es importante elegir el tipo de pregunta adecuado para poder llegar a obtener la información deseada, ¿no? El orden, la estructura es otro de los puntos importantísimos, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Realizar preguntas específicas al principio, preguntas a lo mejor bastante personales al principio, sabiendo de que esto va a ser susceptible de rechazo, de negatividad, y a fines de investigación, no solamente hablando de investigación de mercado, sino simplemente con el mero hecho de querer investigar, estamos mal, ¿no? Entonces las preguntas deben estar organizadas en un orden que sea lógico, coherente y que también sean fáciles para poder entender, ¿no? Por parte de los participantes, ¿no? Y es recomendable, sí, comenzar con preguntas que sean más generales y poco a poco ir avanzando hacia preguntas más específicas. En el caso de la longitud del cuestionario, bueno, no debe ser ni demasiado largo ni demasiado corto, ¿no? Por un tema de que si es demasiado corto, bueno, pueden llegar a disertar, a lo mejor no considerar la seriedad, y si es demasiado largo, aburrirse o cansarse y abandonar a mitad del cuestionario, ¿no? En cuanto a la redacción, sí o sí tiene que ser una redacción que sea clara y concisa, ¿no? Preguntas claras y concisas, y obviamente evitar cualquier tipo de sesgo o influencia que pueda llegar a afectar
las respuestas de los participantes, ¿no? Por ejemplo, ¿está de acuerdo con la política del gobierno actual? Puede ser percibida como una pregunta tendenciosa, ¿no? Mientras cuál es su opinión sobre la política del gobierno actual es una pregunta mucho más neutral. Entonces hay que evitar en todo caso, a toda costa, perdón, los sesgos, ¿sí? Y obviamente estas situaciones donde nos inclinaríamos hacia una postura u otra. Hay que ser bastante neutrales en este sentido. Obviamente el idioma y el nivel de la lectura. Si el cuestionario no es redactado de una manera clave o no es accesible su vocabulario para la población objetivo, estaríamos equivocándonos en nuestra elección del cuestionario y obviamente de su redacción, ¿no? Hay que evitar a lo mejor términos técnicos o jergas que sean especializadas para que no sea difícil de comprender, ¿sí? Siempre y cuando estemos con un público objetivo bastante normal o cotidiano. Si a lo mejor nuestro cuestionario va a estar dirigido a un grupo de científicos en específicos, bueno, a lo mejor podríamos llegar a considerar utilizar términos bastante puntuales de ellos, pero si no es el caso y vamos a un público general de una ciudad, de un pueblo, de un barrio, hay que evitar ser bastante técnicos en ese sentido. Y bueno, por último las preguntas de control o filtro, ¿no? Son fundamentales, ¿sí? Estas preguntas van a poder permitir identificar aquellos factores, aquellos participantes que no cumplen con criterios de inclusión en el estudio o aquellos que no están proporcionando información específica o confiable, ¿no? También sirven las preguntas de control o filtro de una manera de doble cara cuando nosotros impartimos el cuestionario hacia otra persona. En este caso, supongamos de que yo trabajo con un grupo de personas y les armo yo un cuestionario. A fines de control mío como supervisor, puedo armar un cuestionario donde las últimas preguntas sean de filtro, tal que me permita a mí asegurarme de que mis compañeros integrantes de mi grupo de estudio estén realizando de buena fe el cuestionario con la población objetivo y no se estén salteando, ¿sí? Ya que en el caso de que tengamos una pregunta general al comienzo del cuestionario sea respondida de una manera y al final yo hago una pregunta filtro que sea similar a esta primera pregunta, pero escrita o realizada de otra forma, y esta está siendo contestada de otra manera, me da a entender a mí dos cosas. Una, o la persona que realizó el cuestionario, el participante en este caso, está mintiendo en algún punto. O dos, estamos ante, obviamente, un participante de mi grupo de estudio que no está teniendo la seriedad para el logro y la consecución de un cuestionario válido, ¿no? En este caso. Tendría sentido en ese caso. No sabría decirles si realmente funciona de esa forma, eh, pero sí tiene esa doble cara, las preguntas filtros. Ahora, preguntas del cuestionario. Estos son algunos de los ejemplos de preguntas abiertas y cerradas, de opción múltiples, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos una pregunta abierta, ¿cuáles son sus expectativas para este año? En este caso es una pregunta donde yo puedo responder abiertamente, corto, largo, mucho, poco, puntualizado, general. Es una pregunta que las personas pueden llegar a explayarse muchísimo. Y sí está bueno para poder entender un poco la calidad de la actitud, del comportamiento que llega a tener mi participante, perdón, mi participante, parte de mi población objetivo de estudio, pero es más difícil su interpretación, porque seguramente esta no sea la única pregunta abierta y a lo mejor no va a ser el único participante de los cuestionarios. Entonces es más difícil
el análisis para mí como investigador realizar muchas de estas preguntas abiertas. Es más fácil con las preguntas cerradas, donde por ejemplo tenemos esta que dice, ¿está conforme con la atención recibida? ¿Sí o no? Entonces de esta manera yo sí puedo cuantificar, entiendo de que una postura positiva es porque sí está conforme y una postura negativa es porque no está conforme. Y dejo afuera cualquier otra interpretación subjetiva, ¿no? Luego, bueno, obviamente podemos llegar a contar con preguntas de opción múltiple, como por ejemplo, ¿cuál es la capital de Hungría? Y le doy opciones, ¿no? Viena, Praga, Budapest, Estambul, ¿no? Ahora, en este punto, bueno, resumimos que la construcción de los cuestionarios va a depender, en primer lugar, de cuál van a ser los objetivos de la investigación y, obviamente, el diseño de la investigación. El repaso es bastante general, ¿bien? La importancia que tiene, creo que quedó bastante claro que existe, es bastante importante la elección de cada uno de estos puntos. Em, Tanto del diseño, el tamaño de la muestra, la elección de los tipos de muestras, si vamos a elegir un método cualitativo, cuantitativo para poder trabajar la investigación de mercados y demás, es crucial. Por lo general, al final de cuentas, en la práctica diaria, lo que se opta casi siempre es trabajar con investigaciones mixtas, donde vamos a tener también metodología cuantitativa y también metodología cualitativa. Ambas partes tienen riqueza. Sí, la parte de investigación o el de la utilización de métodos cuantitativos es bastante rico porque me permite de una manera mucho más sencilla y precisa analizar datos, ¿bien? Y la parte cualitativa me da a mí o me proporciona a mí esta intención de entender, ¿sí? Aquellos datos que no son parte de los numéricos, entender cómo son las experiencias que los clientes puedan llegar a tener acerca del producto que quiero lanzar o que ha sido lanzado, o cuáles son sus opiniones sanas, ¿sí? O a lo mejor opiniones constructivas hacia mi producto o hacia mi proceso de venta, dependiendo cuál es mi intención de esta investigación, ¿no? Y eso no me lo va a dar una respuesta cuantitativa. En una investigación cuantitativa, netamente cuantitativa, como mucho voy a poder preguntarle, ¿le gusta mi producto? ¿Le gusta el nuevo lanzamiento de la hamburguesa que hemos realizado el mes de septiembre? ¿Sí o no? Y una respuesta positiva con un sí no me dice todo. Me dice que sí le gusta, pero a lo mejor le gusta muchísimo, a lo mejor le gusta poco, a lo mejor le gusta, pero le quisiera cambiar algo más, a lo mejor le gusta algo, pero le saqué yo algo, y entonces no me termina de decir a rienda suelta cómo es, ¿sí? Esta experiencia que está teniendo el cliente o el participante, en este caso de mi cuestionario, con un producto o un servicio. eh, y eso está bueno que podamos trabajar de una manera mixta, una manera donde tengamos la utilización de ambas metodologías y poder reconocer, ¿sí?, la riqueza que hay en cada uno de los datos. Bien. Espero que, bueno, con este video y esta presentación, más que nada PowerPoint, es para que ustedes también puedan leer conmigo, em, les haya sido bastante eh, grata. Les voy a dejar subido ambos materiales ahora en las respectivas clases del aula virtual. Como este es un video que viene junto la clase 3 y la clase 4, a ambos videos, o sea, el video lo voy a dejar en ambas clases y el PowerPoint lo voy a dejar en ambas clases, va a ser exactamente el mismo. Cualquier cosa, ustedes ya saben, pueden escribirnos por el foro de consultas, y bueno, nos estamos encontrando el martes que viene para la clase sincrónica. Hasta luego.